Quiero empezar volviéndoles a contar una historia. Digo volviéndoles a contar porque muchos de ustedes me escuchan en la radio o leen mis tweets o lo que fuera, y yo esta historia la vengo contando hace rato. Milei era economista, un economista con nombre, salía en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Sin embargo, había algo que lo hacía diferente al resto de los economistas conocidos. El resto de los economistas eran, digamos, trabajadores liberales, como se dice, tienen una consultora, digamos, van cobrando a cada uno de los los que lo quieren consultar con una factura. No tienen jefe, no tienen patrón. Trabajan a destajo para quien los contrata y ellos les dan su mirada. La mayoría de los economistas conocidos, famosos, son así. Es histórico esto, es así. Bueno, Milei, aquí, que decidió en su vida ser durante 20 años empleado. Tenía recibo de sueldo, tenía aguinaldo, tenía vacaciones pagas, tenía obra social. 20 años el señor presidente fue empleado de la Corporación América, empleado de Aeropuertos Argentina 2000, empleado del señor Eduardo Eurnequian, a quien todos conocemos. De hecho, yo fui empleada 1 año y pico, creo, de Eurnequian en su momento. Cuando uno tiene un trabajo fijo, un empleo, uno se acostumbra, obviamente, a la dinámica de una oficina, de un lugar, a la dinámica de un dueño y a la dinámica de un jefe, ¿no? Obviamente, que te va pidiendo a su gusto las cosas que vos tenés que hacer. Trabajar en relación de dependencia tiene sus ventajas y sus desventajas. Entre otras cosas, no podés hacer lo que se te canta, porque siempre hay un jefe que ordena, que te dice para acá y no para allá. 20 años estuvo el señor presidente recibiendo órdenes. Quedémonos con esta parte del cuentito que voy a terminarla al final. Hace una semana, exactamente una semana, estábamos acá contando que el presidente inexorablemente ese fin de semana iba a tener que tomar decisiones. Que iba a tener que tomar decisiones porque claramente yo dije, es más, acá misma, sentada acá, di 2 alternativas. Dije, o devalúa o vuelve a poner el cepo, pero algo tiene que definir. ¿Por qué dije eso el viernes pasado? Entre miércoles y viernes de la semana pasada, las reservas del Banco Central fueron sacrificadas en 1.110 millones de dólares. Claro que Milei, como todos sabemos, porque la historia ya la sabemos, no devaluó ni volvió a poner el cepo, y ahí yo digo hasta ahora, porque hoy ya metió un cepito un poco más grande, pero es otro tema. Pero no tomó ninguna de esas 2 decisiones. Sí, Milei encontró otra salida. En realidad, dicen que es el mago del Kremlin el que ha encontrado otra salida. Ese mismo fin de semana, esa noche que nosotros estamos acá advirtiendo que Milei tenía que tomar una decisión, esa misma noche empezaron los llamados entre Buenos Aires y Washington, fueron muchos, obviamente. Una hábil operación en la que en principio no participó ni el ministro Luis Caputo, ni el canciller Gerardo Wertheim. Terminó con el padrinazgo, esa operación, ni más ni menos que de un Donald Trump y de todo el Tesoro americano. Acá quiero sí hacer otro gran paréntesis. Hoy vengo de paréntesis en paréntesis, me van a saber disculpar, pero voy abriendo lugares. El jueves pasado, esto que pasó, o sea que empezó a pasar ese fin de semana, llamados van, llamados vienen para que Estados Unidos bajara los tweets, porque hasta ahora fueron tweets y comunicados, pero no importa, que prometiera, digamos, respaldo al gobierno americano. El jueves, si ustedes se sitúan en el viernes pasado, nadie lo estaba especulando esto. Pero yo el viernes estuve acá, el jueves me di una vuelta por San José 1111. Y esa tarde, mientras discutíamos posibles alternativas de los días por venir, Cristina Kirchner
con la lucidez que ustedes saben que tiene y la caracteriza, me dijo una frase más o menos por el estilo. La tengo escrita, insisto, está recreada, ¿eh? No son las palabras de ella, yo las voy a decir con mis palabras, pero más o menos. Me dijo, hizo esta reflexión. Están en pedo quienes creen que el país se encamina hacia una asamblea legislativa. Estados Unidos, escuchen esto, jueves de la semana anterior. Estados Unidos no va a dejar que caiga Milei. Si lo ve con la soga al cuello, Trump lo va a salvar. Yo tengo que ser justa. La semana pasada hablé con un montón de dirigentes políticos. Y con este énfasis nadie me dijo ninguna cosa. Claramente, no suelo contar mis charlas con Cristina, pero nobleza obliga, tengo que reconocer que fue la única de todos los dirigentes políticos del oficialismo y de la oposición con los que yo hablé la semana pasada, que fue una semana súper caliente, la única que se vio venir la jugada de Trump. Bueno, cierro el paréntesis, ya está, fue. Vuelvo a la operación de salvataje de Milei. Los sondeos desesperados empezaron a funcionar y a hacerse ese mismo viernes a la noche. Cuando nosotros estábamos acá, yo les mostraba con números, che, esto se está yendo al carajo, algo van a tener que hacer. Ellos ya estaban haciendo algo, fueron en un principio absolutamente informales. Acá hay que darle el crédito nuevamente al mago del Kremlin, hay que decirlo, Santiaguito Caputo, a través de su amigo Leonardo Scaturice, el flamante dueño de Flybondi, fue el que logró que esta súplica llegara a Washington. Los integrantes del famoso movimiento MAGA, Make America Great Again, como le dicen ellos, se pusieron en movimiento y lograron lo que hasta ese momento parecía impensado. Ayudó también, de más está decir, Scott Bessent. Alguien que está abajo de Scott Bessent también tiene mucha relación con Caputo el otro, con Luis Caputo, que ya después sí entró, obviamente, en la operación. Y sabían bien, obviamente, sobre todo el secretario del Tesoro, a lo que se exponía el país. Acuérdense que tanto Caputo acá como Scott Bessent allá son de la martingala del juego timbero de las finanzas. Entonces, ambos dos sabían el clima que se estaba generando. Digo esto porque después salen a decir que fue muy exagerado lo que pasó el viernes pasado, sobre todo en este programa, pero señores, el rescate vino porque se estaban ahogando, queda claro, ¿no? Que se estaban ahogando, si no, no sale a rescatarte tío Sam. Ahí, obviamente, después de todas estas idas y vueltas, cayeron primero los tweets, después la idea de la reunión. Una bilateral que en realidad fue una photo opportunity, chicos. Hay que decir todas las cosas, porque vimos durante toda la semana esa reunioncita, cómo la termina Trump, etcétera, etcétera. Fue una reunión tipo la cazadora de selfie. Vení que nos sacamos la fotito, ¿no? Pero bueno, finalmente tuvo, obviamente, de más está decir que tuvo su mérito. Nadie le está quitando mérito a lo que aconteció esta semana respecto, obviamente, a lo que quiere Estados Unidos. Previamente, Caputo había salido a hacerse de dólares fáciles, regalándole a las cerealeras casi 2.000 millones de dólares, todo para tener estos 7.000 que él necesitaba, y todo en retenciones. Ahí se cae el segundo mito, es decir, el primer mito se cayó con esto de que estaban bien, no estaban un carajo bien, estaban en el horno y por eso tuvieron que salir a buscarlo a el tío Trump. Y la segunda, el segundo mito que se cae es que, digamos, había en el medio de todo esto, obviamente, un tema de riesgo cuca o algo por el estilo. Salieron a buscar esa plata. ¿Podemos poner cuáles son los que se llevaron estos 2.000 palos? ¿Sabes lo que es ganar 2.000 palos? 2.000 millones de dólares así nomás en una semana. Ahí tenemos, obviamente, a las principales empresas que se llevaron la guita. Bunge Argentina, LDC, Cofco, Viterra, Cargill, de más está decir, y siguen las firmas. Siguen las firmas. Ahora, claro,
anunciaron con bombos y platillos que sacaban las retenciones, el fin de las retenciones que duró 24 horas, 48, 72, no sé. Y la guita se la llevaron los de arriba, no se la llevaron los productores. Como bien dejó en claro este productor que, miren, grabó esto arriba de su tractor. 25 de septiembre de 2025, acá estamos sembrando maíz, apostando una vez más como miles y miles de productores a lo largo y ancho del país, laburando 10, 12, 15, 16 horas diarias, no importa, porque los productores somos así. ¿Saben para qué? Para enterarnos de esta semana, una semana histórica donde vivimos una jugada preparada hermosa que protagonizaron el Toto Caputo, el presidente Milei y todo su equipo, y 8 exportadores, que hicieron una jugada magistral para que con el lomo de miles y miles de productores los tipos se llenen los bolsillos, pero mal, pero fuerte. Lo que me llama la atención es el silencio, porque el lunes se dieron a aplaudir todos la medida en favor de la producción y hoy, jueves, está demostrado que no era a favor de la producción, era a favor del puñado de vivos de siempre que se enriquecen a través del laburo nuestro. ¿Cuándo el sector agropecuario va a despejar la mirada y va a empezar a decir de verdad los problemas que tiene el sector? Estoy muy cansado, hace 26 años que laburo en el campo, tengo la espalda gastada, los brazos cansados y estoy también harto de ver cómo todo el trabajo y el esfuerzo de miles y miles de pequeños productores queda en la saca de 4 gordos de siempre. A ver si el campo se despabila un poquito y empieza a hacer lo que tiene que hacer. A ver si el campo se despabila un poquito. Lo dijo el productor, no lo digo yo, y tiene toda la razón del mundo, suscribo absolutamente. Ahí también se cae, perdón, ¿no? Con los 2.000 palos a la cerealera, se cae un tercer mito en toda esta historia. El mito de no hay plata. Plata para ellos sí hay. Queda claro que plata para Cargill hay. Quedó claro, ¿no? Y 2.000 palos en 72 horas. Es un montón de plata. Es realmente un montón de plata. Es un montón de plata. Bueno, de más está decir que ante la movida de la retención cero que iban a recaudar, iban a tener 7.000 palos de la nada y los tuvieron rapidísimo, más los tweets y la reunión con Trump. El mercado respondió como tenía que responder, el riesgo país bajó, llegó a estar en 800 puntos, el dólar cedió, las empresas argentinas recuperaron obviamente su valor. Algo quedó claro, y ahí queda súper claro, no era riesgo Cuca entonces, porque la verdad no es que hubo nuevos sondeos ni nada por el estilo, era riesgo default. El viernes, señores, cuando salieron a hacer toda esta movida, estábamos virtualmente en un default y en un quilombo cambiario. De más está decir que además tampoco está saldado. Asegurada la deuda, porque Estados Unidos se encargó de aclarar que va a poner plata, todavía no puso un mango, pero aclaró que la va a poner para que Argentina pague los vencimientos del fondo. No hubo negociación, no hubo ni siquiera anuncio, aún no sabemos nada casi, solo trascendidos. Lo que sí sabemos es que Milei se puso en 4 patas, literal. Se entregó, así, en 4 patas. No tengo otra manera de describir lo que hizo Milei. Lo que sí te quiero aclarar que el rosquete no era el de él, era el nuestro. Queda claro esto, ¿no? O sea, él se agacha, pero el rosquete es el nuestro. Es el nuestro el que está en juego. Ahora quiero ir ya a los cuadritos que le muestro todos los viernes, porque quiero contarles, después de todo esto, se jugó todo, absolutamente todo, les quiero mostrar cómo estamos hoy. ¿Cómo estamos hoy? Vamos al cuadrito de siempre, riesgo país. Empiezo con el primer viernes, el 22 de agosto. Estaba en 722 puntos. Llegó el viernes pasado a 1.452 y hoy está en 1.058, después de haber bajado a 800. Atención, el mercado no termina de comprarse absolutamente nada. Sigo con el dólar oficial. El viernes 22 de agosto, cuando empezamos con estos cuadritos, porque yo les dije, acá hay algo raro, el mercado está raro, empecemos a verlo.
El dólar estaba en 1.337, el viernes pasado llegó a 1.515, hoy está en 1.350. Aplausos, bajaron el dólar, lo mandaron a una parte de la banda. Ahora bien, miren qué pasa con el dólar blue. Y ese es el pequeño detalle. El viernes 22 de agosto estaba 1.340. Casi al mismo valor que el oficial, miren al lado, 1.337, 1.340. El viernes pasado estaba 1.520, el dólar oficial estaba 1.515. ¿Cuál es el quilombo que tienen hoy y que se les empieza a generar? Hoy el dólar oficial estuvo 1.350. Y el blue, el paralelo, el MEP, se fueron para arriba, 1.440. Entonces, cuando esto sucede, cuando esto acontece, aquellos que saben del mercado, ¿qué es lo que hacen? Rápidamente hacen el famoso rulo. ¿De qué se trata? Compro porque me dejan dólar oficial a 1.340, voy a otra ventanilla y lo vendo como blue o como MEP a 1.004 y pico. Le hago la diferencia, vuelvo y compro de nuevo, ¿se entiende? Y obviamente con la misma plata sentadita solo en una computadora, me hago un montón de guita. Esa es la especulación financiera, que obviamente vos y yo estamos lejos de esta quilombo, pero no importa, yo te lo tengo que contar para que vos entiendas qué es lo que está pasando, porque se sigue drenando plata, ¿está? Plata fácil. Al riesgo país, a todo esto de 700 puntos que estaba hace un mes, no llegamos nunca de vuelta, ¿no? Pero el tema es que obviamente esta semana las cerealeras finalmente liquidaron los 7.000 millones, el Estado les paga en pesos, ¿y qué hacen las cerealeras? Se dan vuelta y van a buscar los dólares de nuevo, ¿se entiende? En algún mecanismo buscan los dólares. Por eso la diferencia que tenemos hoy entre el dólar oficial y digamos, el dólar de sacar la plata afuera, el famoso MEP y el CCL, etcétera, etcétera. Ahora bien, hay algo que realmente hoy pasó y que fue una cosa realmente increíble. Hoy, en una medida intempestiva, porque estas cosas se hacen antes de la rueda o al final de la rueda, al mediodía, 1 del mediodía, en la mitad de la jornada financiera, el Banco Central saca un comunicado. Cuando el Banco Central saca un comunicado al mediodía, las sensaciones de nuevo de temor, de pánico, de que está pasando algo. Hoy al mediodía, como si corrieran siempre por detrás de todo, porque a ver, señores, si vos sabés que te van a liquidar 7.000 paros en 3 días, en 4, en una semana, ya tenés que saber que obviamente van a empezar a hacer el rulo. ¿Se entiende? Entonces no, hoy al mediodía sacaron la famosa medida para la cual, obviamente, si vos, que la leímos en todos los diarios, si vos comprás dólares oficiales, después no podés ir a jugar en el mercado, no podés convertirlo en dólar MEP o lo que fue, no podés jugar en el mercado financiero. Básicamente de eso se trató la medida que tomó hoy, insisto, de una manera insólita. En un ratito vamos a hablar con alguien que sabe mucho más de esto que yo, obviamente. Y obviamente fue esto que claramente es algo como de mala praxis. Ahora bien, no se sabe mucho más sobre qué está pidiendo Estados Unidos a cambio de nuestro rosquete. Yo, de todas maneras, empecé el editorial contándoles el cuentito de Milei, que fue 20 años empleado. No quiero hacer psicoanálisis barato, pero tener un jefe es tener una especie de dueño o de padre. Digo que está claro que Milei arrastra algunos agujeros emocionales de niño, eso lo tenemos absolutamente claro. Pero después de ser empleado 20 años, de la noche a la mañana estar en la cima del poder, seguramente lo apunó. Seguramente lo apunó. Debe dar vértigo, no debe ser fácil. ¿Qué pasó esta semana? Milei volvió a su zona de confort, señores. Entiendan que Milei debe estar como nene con chiche nuevo porque volvió a tener un jefe, un dueño. Tiene un dueño que es Trump y tiene un jefe que es Beset. Entonces, realmente, Milei, contra todo lo que uno puede suponer, debe estar chocho.
ya no tiene que tomar decisiones. Las toman por él. No tiene que tomar más decisiones. Como le pasó 20 años. La pasó mal teniendo que tomar decisiones este hombre. Hay que entenderlo. La pasó mal. Y ahora ya está. Ya no decide nada. Decide Trump, Bessett o quien sea. No importa. Es lamentable, pero es así. La verdad, yo lo veo de esta manera. Obviamente que para Trump es una apuesta estratégica. Es la primera vez en varias décadas que Estados Unidos elige a la Argentina y no elige a Brasil. Brasil, que ustedes saben, se fue con los BRICS, con los chinos. El mundo está dividido, se está dividiendo cada vez más. Nosotros, de todas maneras, estamos del lado del mundo por el que vienen, ¿se entiende? O sea, China está metiendo yuanes electrónicos para que el comercio mundial se haga en yuanes para ese lado, y Trump resiste con sus dólares que parecen a esta altura empezar a envejecer. Esta es la discusión de fondo y real que hay. ¿Qué le tenemos que dar a cambio, además del rosquete? Varias cosas, algunas que son hasta sensatas. La primera cosa que a mí me queda claro es que este tipo de cambio es hasta el 26 de octubre. 27, 28, 29, digo, se vienen jornadas heavies. Y Estados Unidos por ahora la plata no la pone, ya dijo que después de las elecciones. Entonces se vienen jornadas heavies ¿con qué? Con la pulseada por el valor del dólar. Eso de más está decir. El gobierno dice que está tranquilo, que ellos aguantan al 26. Aguantan al 26. Estados Unidos ya exige que el dólar flote. Que el dólar flote significa devaluación. Ni más ni menos. Que el dólar flote no así y que se salga del cepo. Todo eso junto, obviamente, es devaluación y de más está decir para adelante, cambio en lo único que viene preservando Milei, por eso todo esto, obviamente que es ni más ni menos que la inflación. O que no se dispare, digamos, la inflación. Los libertarios festejaron la alianza con Estados Unidos como si fuera el gol de Messi, más que el gol de Messi en el Mundial, esto de más está decir. Pero, y todo tiene un pero, señores, ¿tuvieron una buena semana? Sí, hasta anunciaron que había bajado los pobres. Yo no me voy a poner a discutir los números ni nada por el estilo. Pero Estados Unidos también quiere un acuerdo de gobernabilidad. Y ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver las uñas de guitarrero, porque un acuerdo de gobernabilidad hoy, con la oposición tan desmembrada y herida, yo creo que el único acuerdo de gobernabilidad posible que pueda hacer este gobierno, el único que te puede garantizar gobernabilidad para mí es el peronismo, por la cantidad, y obviamente al peronismo lo van a ir a buscar. Están en problemas, se vienen un montón de situaciones y de cosas que obviamente veremos cómo obviamente las resuelven. Lo que está pidiendo Estados Unidos es todo esto, obviamente todo el resto también, o sea, quieren todo, ya hablan de la base en el sur, etcétera, etcétera. Ahora, el gran tema es el siguiente, y hoy se lo leí a un analista, no me acuerdo exactamente cuál de todos a los que leí hoy, pero no es mi idea esta, se la copié a alguien que leí hoy en un diario. La pregunta que uno se hace es, cuando Milei fue a Estados Unidos y logró el cartoncito ese que le dio, vieron que era un tuit nomás, que le dio Trump, en ese momento, ¿Milei creyó que lo estaban condecorando, lo estaban premiando o se dio cuenta que le estaban tirando una soga porque se estaba ahogando? Es central saber qué pensó Milei y qué piensa Milei de sí mismo, en serio, mirándose al espejo. ¿Qué está pensando Milei? ¿Está pensando que su amigo vino a ayudarlo porque en realidad lo está felicitando? Es todo un tema, pero yo lo que quiero es que más allá de todo lo que puedan decir los números, etcétera, etcétera, hay algo que es real. Esta semana salieron a vender 12 millones, 10 millones de menos pobres. Y la pregunta que yo me hago no
yendo a encuestas porque no tiene ningún sentido, pero sí voy concretamente a un dato central que tiene que ver con la última elección en la provincia de Buenos Aires. Si hay tantos menos pobres, ¿no? ¿Por qué los pobres dejaron de votar a Milei? Es una pregunta básica, pero la verdad yo me la tengo que hacer. Si el INDEC dice que sacó a los mismos que él metió también, hay que decirlo, ¿no? Porque la devaluación brutal desde ese lugar se toma, la hizo el propio Milei, 125%. ¿Por qué? Es la pregunta. Y acá tengo algunas respuestas que esta vez sí traje una encuesta de Casa 3, una de las encuestadoras que no miden para el peronismo ni para la oposición, miden para el oficialismo, para el PRO, etcétera, etcétera. Dice que esta es encuesta de agosto, de ahora. 6 de cada 10 hicieron, familias, ¿no? Argentinas, hicieron sacrificios. El 60% resignó ocio. El 51% pasó a comprar segundas marcas. El 48% compró menos ropa. El 38% se quedó sin vacaciones. Estoy hablando de las familias argentinas y estos son números reales. El 35% canceló plataformas de streaming. El 20% usó menos el auto. El 16% dio de baja actividades de hijos. El 13% bajó de categoría en la prepaga, el 9% bajó de categoría en el seguro, el 4% cambió a sus hijos del colegio. Esto es lo que está pasando en nuestra vida real y concreta, mientras siguen dilapidando 2.000 palos verdes para sostener un precio irreal del dólar. Ahora dejemos las encuestas de lado y me voy a datos de la UIA de esta misma semana. Ustedes saben que la UIA, señores, lo votaron, pero con 2, 3, 4 manos a Milei, ¿no? Esa es la sensación que uno tiene. Bueno, esta vez hablaron. A ver los datos que tenemos de la UIA, obviamente, que están ahí. Caída de la industria, concretamente, 3% interanual. Este dato, chicos, es trágico. Que la industria caiga, ya venía, pero como el orto, que caiga de más un 3%, es un montón. 0,4 cayó de julio a agosto. Dame la otra placa. La caída en este caso es por rubros. Despacho de cemento, patentamiento, de maquinaria industrial. Cayó un 7% la producción de autos, el 11% envíos a Brasil, chicos, exportaciones, caímos un 11%. Eso es menos laburo. Básicamente, no solo es menos dólares, es menos laburo. Es miedo a quedarse sin trabajo también para un montón de cosas. Es un montón, es realmente un montón. Y por último, cierro con estas otras dos placas que tienen que ver con la actividad metalúrgica. Específicamente las da ADIMRA. Yo quiero decir que estos son todos datos sacados, de más está decir, de datos oficiales, A ver, tenemos la actividad metalúrgica concretamente. Ahí tienen Córdoba, agosto del 25 contra agosto del 24, 4,5% caída. En Mendoza cayó un 4,4% y en Buenos Aires un 8,7%. Entonces, quiero que les quede claro que como se anticipó Donald Trump, nuestro nuevo dueño, a hablar de la reelección de Milei, cuando tengamos que votar presidente de acá a 2 años, vamos a tener que decidir entre elegir un presidente o presidenta independiente, que tenga su propio proyecto, o un empleado del tío Sam. Que les quede claro, por lo menos para la próxima. Porque ahora, para todos nosotros, está absolutamente claro. Si querés sumarte a la batalla cultural contra las nefastas ideas de Javier Milei, dale like, suscríbete y deja tu opinión en la caja de comentarios.